Era una tarde templada, de esas que no saben decidir si el verano ya se fue o si todavía queda algo por arder. En la cocina, el aroma del pan tostado se mezclaba con el del detergente de limón. Yo sostenía una copa de vino, sin beber. No porque no quisiera, sino porque no encontraba motivo para hacerlo. Mi esposo, como casi siempre, llegaría tarde. Últimamente el tiempo con él tenía una textura parecida al polvo. Estaba presente, pero no se sentía. Dormíamos en la misma cama, compartíamos los mismos platos, hablábamos los mismos temas, pero no recuerdo la última vez que nuestras miradas se buscaron sin una razón funcional. No era infeliz. Tampoco estaba bien. Era algo más sutil. Me sentía invisible. El teléfono sonó justo cuando iba a cambiarme la blusa. Era mi hermana. Habló con su voz habitual, directa, práctica. Había vuelto su hijo. Se instalaba por un tiempo indefinido. Cambio de ciudad, de trabajo, de ritmo. Estaba cansado del norte. Pásate por la casa cuando quieras, le dije sin pensar demasiado. Ella, antes de cortar, sugirió que él viniera a saludar. Para que no se pierda del todo, dijo. Apreté el móvil un segundo más de lo necesario antes de dejarlo en la encimera. Me di cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa sin motivo. No lo veía desde hacía años. Lo recordaba como un muchacho delgado, desordenado, con una voz que aún se estaba buscando. Me sorprendió pensar en él más de lo conveniente mientras elegía qué ponerme. Escogí un vestido liviano, algo ajustado, que usualmente reservaba para ocasiones especiales. No sé si lo hice por él o por mí. Tal vez solo necesitaba recordar cómo era sentirme mirada. Cuando llegó, traía ese aire despreocupado que solo tienen quienes han viajado, quienes han sobrevivido a mudanzas, a trabajos mal pagados, a camas ajenas. Su barba crecida y su sonrisa breve contrastaban con sus ojos, que observaban lento. No había tensión en su presencia, pero tampoco inocencia, y eso me descolocó más que cualquier palabra. Mi esposo lo recibió con cortesía. Hablaron de política, del clima, de lo impersonal. Yo me limité a servir el vino y los quesos, y a observar de reojo cómo él me miraba. No como se mira a una tía, ni con descaro. Había algo más paciente, más contenido, y eso me inquietó. ¿Aún tienes el jardín? Preguntó después de cenar, como quien lanza una cuerda sin saber si el otro querrá sujetarla. Sí, aunque ya no lo cuido tanto como antes. Caminamos hacia el patio. La luz era suave, casi cómplice. El césped estaba húmedo y las macetas descuidadas. Me senté en la banca de hierro. Él se quedó de pie, con las manos en los bolsillos. Lo recordaba más grande, dijo. Yo también. No era una conversación profunda, pero cada palabra parecía llevar peso, como si lo que no se decía flotara entre nosotros. Lo sentí cerca, sin acercarse, como si su mera presencia empezara a modificar la temperatura del lugar. El silencio no era incómodo, era expectante. Al regresar al interior, nuestros dedos se rozaron sin querer al abrir la puerta. Fue un segundo, pero mi piel reaccionó como si la hubieran tocado con electricidad. Me detuve a ajustar el tirante del vestido que se había deslizado. Sentí su mirada. No la evité. Mi esposo ya había subido. Él se despidió con un gesto simple, pero sus ojos tardaron un momento más en alejarse. Cerré la puerta con el corazón más agitado de lo que la noche justificaba. Subí a mi habitación. Me quité el vestido con cuidado. No por pudor, sino porque aún guardaba el calor de una presencia reciente. Observé mi reflejo en el espejo. El sostén color marfil resaltaba bajo la luz baja. No lo había escogido por él, me repetí. Pero sabía que no era cierto. Me metí en la cama sin hacer ruido. Escuché la respiración de mi esposo, lenta, rítmica, ajena. No sentí culpa. Sentí alerta. Como si algo en mí hubiera sido despertado por accidente. O por destino. No concilié el sueño de inmediato. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la forma en que él dijo mi nombre al llegar. Sin diminutivos. Sin protocolo. Solo mi nombre. Directo. Íntimo. Y me pregunté,
sin atreverme a responder, si él también había sentido algo, o si todo esto vivía únicamente dentro de mí, como un susurro que no se atreve a convertirse en voz. A la mañana siguiente, me desperté antes que el sol. La luz todavía no filtraba del todo por las persianas, pero mi cuerpo ya estaba alerta. No había sido una noche tranquila. Me giré varias veces entre las sábanas, sin encontrar postura ni calma. No era insomnio, era algo más agudo, una inquietud encarnada en la piel. Me levanté sin hacer ruido. Crucé el pasillo en medias, y me preparé un café sin encender las luces de la cocina. Tomé la taza caliente entre las manos, y al dar el primer sorbo, mi mente volvió a la noche anterior, a la forma en que él me miraba, a ese roce accidental de dedos que mi cuerpo aún recordaba con una claridad desproporcionada. No era el gesto en sí, era lo que vino después. El silencio, la tensión, la posibilidad. Sentí una punzada en el estómago. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me afectaba tanto una simple visita? Intenté convencerme de que era el reencuentro, la nostalgia, el deseo, legítimo, de sentirme viva. Pero nada de eso explicaba por qué, al subir a vestirme, abrí el cajón de la ropa interior y, en lugar de las opciones habituales, elegí un conjunto de encaje gris perla que llevaba meses sin usar. Lo había comprado en un impulso, una tarde cualquiera, sin motivo claro. Ahora parecía tener uno. Me miré al espejo mientras me abrochaba el sujetador. Algo en mí parecía distinto. No más joven, no más bella, más despierta. El día transcurrió sin sobresaltos. Mi esposo, como de costumbre, salió temprano. Nos despedimos con un beso rápido en la mejilla. No hubo tensión. Tampoco ternura. Era funcional. Como el café, como el calendario pegado en la nevera. Después de tantos años, las palabras afectuosas se habían convertido en marcadores del día, no en puentes hacia el otro. Por la tarde recibí un mensaje. Corto, sin adornos. ¿Tienes algo que hacer esta noche? Quiero invitarte a tomar algo. Su nombre aparecía en la pantalla como un golpe seco. Lo leí 2 veces antes de contestar. Depende. ¿Tú invitas el café? Respondió al instante. O el vino. Tú eliges. No le dije a mi esposo que saldría. En parte porque no era una mentira. Solo iba a tomar algo. Con un familiar. No había nada indebido en eso, al menos en la superficie. Me cambié de ropa. Blusa de lino blanco, jeans oscuros, perfume sutil. El mismo conjunto interior del encaje gris. El mismo leve temblor en las manos al aplicarme el labial. Me esperó en su coche, aparcado una calle más abajo. Subí sin hablar. El saludo fue una sonrisa y un «¡Qué bien te ves!», lanzado con naturalidad. Pero yo no pude evitar sentir cómo esas palabras recorrían mi espalda como una caricia. Fuimos a un bar discreto, sin pretensiones, con luces bajas y mesas de madera. Pedimos vino. Hablamos de libros, de viajes, de cómo había cambiado la ciudad. Nada comprometido, pero todo teñido por una atención constante, sostenida, como si las palabras fueran solo un puente hacia algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Él me observaba con una mezcla de respeto y deseo que no recordaba haber sentido nunca, ni siquiera en mi juventud. Era una mirada que no presionaba, pero que invitaba, que no urgía, pero que ardía. Me preguntó por mi trabajo, por mis rutinas, por lo que me gustaba hacer cuando estaba sola. Le respondí con sinceridad, aunque sin detalles, lo suficiente para sentir que me escuchaba de verdad, no como un trámite, sino como si yo importara. Cuando salimos, la calle estaba desierta. El aire tenía ese aroma tibio de los días que no quieren terminar. Caminamos en silencio hasta el coche, y allí, justo antes de abrir la puerta del lado del copiloto, él se giró y me miró. No fue repentino, no fue una emboscada, fue lento, casi triste, como si me pidiera permiso sin palabras. No respondí con un gesto, solo lo miré, pero debió bastar, porque en el segundo siguiente su boca rozó la mía. No fue un beso largo, ni torpe, fue contenido, medido, un beso que no buscaba devorar, sino explorar.
Un beso que no decía, quiero poseerte, sino, quiero saber si tú también me deseas. No me alejé. Sentí sus labios y mi cuerpo se tensó, pero no por miedo, por reconocimiento. Hacía demasiado tiempo que no me sentía deseada sin deber, que no sentía un contacto que no estuviera pautado, esperado, normado. Cerré los ojos un instante, y cuando los abrí, él ya se había separado. No dijo nada. Yo tampoco. Nos subimos al coche. Manejamos en silencio. Al llegar a casa, el vestíbulo me pareció más frío de lo habitual. Encendí las luces sin prisa. Subí al dormitorio. Me desvestí sin mirarme. No porque me sintiera sucia. Al contrario, me sentía demasiado viva. Como si llevara años dormida, y ahora el mundo me hablara de nuevo en voz alta. Mi esposo ya dormía. Me metí en la cama despacio. Cerré los ojos. El beso seguía ahí, flotando en mi boca, como un fantasma dulce. No sabía lo que significaba. No sabía si era un error o una semilla. Solo sabía que quería volver a sentirlo. Y esa certeza, silenciosa, peligrosa, fue más fuerte que cualquier culpa. Desperté con una extraña sensación en el cuerpo, como si mis pensamientos se hubieran adelantado a la realidad. Ni siquiera había abierto los ojos, y ya sentía el peso de una decisión no tomada. El beso de la noche anterior seguía presente, no como un recuerdo, sino como una huella que se había quedado en mi piel. No era solo lo que había pasado, sino todo lo que no pasó. El silencio en el coche, la manera en que él no buscó más, el respeto que dolía más que cualquier deseo evidente. Me preguntaba si esa contención suya era fortaleza o miedo, y sobre todo, si esperaba algo de mí. Me levanté con movimientos mecánicos. En la ducha, dejé correr el agua caliente durante más tiempo de lo necesario. Cerré los ojos, apoyé la frente en los azulejos, y respiré hondo. Pensaba en mi cuerpo como si no me perteneciera del todo, como si hubiese sido despertado por alguien más, alguien que ahora lo había dejado encendido, pero a solas. Volví al dormitorio envuelta en una toalla. Frente al espejo, me detuve. Tenía la piel ligeramente enrojecida por el vapor, el cabello pegado a la nuca. Abrí el cajón de la ropa interior, con la misma deliberación con la que se abre un libro prohibido. Pasé los dedos por las piezas lisas, neutras, las que usaba casi todos los días. Luego, sin pensarlo más, saqué un conjunto negro con encaje discreto, pero firme. No era cómodo, no era práctico, era hermoso. Y en ese momento, eso pesaba más. No tenía planes de verlo. No había mensajes. No había encuentros previstos. Pero el solo hecho de elegir esa ropa era una declaración muda. Una forma de habitar mi cuerpo de manera distinta. Como si pudiera, con cada detalle, recordar que seguía siendo mujer. Y no solo esposa. No solo madre, anfitriona, ama de casa. Mujer. Mi esposo bajó tarde. Se había quedado trabajando hasta entrada la noche. Mientras desayunaba, me observó un segundo más de lo habitual. ¿Tienes algo hoy?, preguntó, como tanteando el terreno. ¿Number, por qué? No sé. Te ves distinta. No supe si lo decía como cumplido o como sospecha. Le respondí con una sonrisa, pero me sentí incómoda. No porque tuviera algo que ocultar, aún, sino porque su mirada había llegado tarde. Demasiado tarde. Salí a caminar. Necesitaba mover el cuerpo, sacudir los pensamientos. Me perdí por calles secundarias, dejándome llevar por la ciudad. No buscaba nada, y sin embargo, cada esquina parecía hablarme. Me senté en una banca bajo los árboles. Saqué el móvil, más por impulso que por decisión. Aún no había mensajes de él. El último era el «vino o café» de la noche anterior. Sentí un vacío extraño. ¿Esperaba algo más? ¿Una continuación? ¿Una insistencia? Me sorprendió no tener noticias suyas, pero lo que me sorprendió más fue que ese silencio no me calmaba. Me frustraba. Al volver a casa, limpié los estantes de la cocina con una energía que no me era propia. Cada movimiento era una forma de redirigir la ansiedad. Me molestaba su falta de contacto, aunque racionalmente sabía que no tenía ningún motivo para seguir escribiéndome.
Pero la realidad no siempre es razonable. A veces, simplemente se siente. La notificación llegó mientras lavaba los platos. Un mensaje corto, sin signos de interrogación. No te escribí porque no quiero cruzar límites si tú no quieres, pero sigo pensando en ti. Apoyé las manos en el fregadero. Sentí una corriente cálida recorrerme los brazos. No contesté de inmediato. Caminé por la casa durante varios minutos, acariciando los muebles sin verlos, con el móvil apretado en la palma. Finalmente, escribí. No sé qué quiero, pero no quiero fingir que no pasó nada. La respuesta no tardó. Entonces no finjamos. Ese día no lo vi. No hablamos más. Pero algo cambió en mí. Me sorprendí revisando el armario, eligiendo combinaciones de ropa que hacía tiempo no usaba. Faldas, tacones bajos, blusas con escote leve. No eran provocadoras. No eran llamativas. Eran versiones de mí que había olvidado. Y al mirarme al espejo, sentí algo que no recordaba. Un pulso interno. Una vibración suave bajo la piel. No era culpa, era presencia. Durante la cena, mi esposo habló de su trabajo. Yo asentí, sonreí, hice las preguntas de siempre. Pero algo en mí estaba en otra parte. No por distracción, sino porque ya no podía habitar ese lugar como antes. Me sentía desdoblada. Y eso, en vez de asustarme, me daba una extraña calma. Esa noche, al desnudarme frente al espejo, observé la marca leve que el encaje había dejado en mi cintura. Era casi imperceptible, pero yo sabía que estaba ahí, como un recordatorio, como una promesa muda de que algo en mí había despertado, y no tenía intención de volver a dormir. Al acostarme, tomé el móvil una vez más. No escribí. No era necesario. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, deseé que llegara el día siguiente no por lo que debía hacer, sino por lo que tal vez pudiera pasar. Era martes, aunque bien podría haber sido cualquier otro día. Últimamente los nombres de la semana tenían el mismo sabor neutro. Sin embargo, ese martes traía algo distinto. No en los hechos, sino en lo que se insinuaba detrás de ellos. Me desperté antes que la alarma. El cuarto estaba en penumbra, la casa aún en silencio, y mi cuerpo, aunque descansado, se sentía en estado de alerta. Me vestí despacio, como si cada prenda tuviera un peso específico. La ropa interior era nueva, encaje marfil, suave, sin bordados. Lo había comprado hacía meses, pero aún conservaba su etiqueta. Esa mañana decidí estrenarlo sin motivo aparente, o quizá con uno que no necesitaba pronunciarse. Mi esposo se fue temprano, después de un desayuno mecánico, sin contacto visual más allá de lo necesario. Habló de una reunión larga, de que volvería tarde. Yo asentí. No hubo besos, ni caricias, ni frases que dejaran una estela emocional. Solo la inercia de una vida compartida sin preguntas. A media mañana, recibí un mensaje de él. ¿Tienes 2 días para ti? Sin agendas, sin relojes. Me detuve antes de responder. Sentí esa familiar mezcla de vértigo y deseo recorriéndome la espalda. No le pregunté a dónde. No lo cuestioné. Escribí solo una palabra. Sí. No era normal que hiciera algo así. No era de improvisaciones, ni de escapadas. Pero sentí que decir que no sería traicionarme más de lo que implicaba aceptar. Mentirme a mí misma me parecía, de pronto, un acto mucho más grave que cruzar cualquier límite con él. Acordamos salir al día siguiente por la mañana. Pasaría por mí con el coche y manejaríamos hacia un pueblo costero a 2 horas de la ciudad. Lo conocía de nombre, pero nunca había estado. No era un destino turístico ni pintoresco. Era un lugar discreto, perfecto para desaparecer durante 48 horas sin levantar sospechas. Esa noche me acosté tarde. Estuve más de 1 hora de pie frente al armario, eligiendo ropa con un criterio nuevo. No para agradar a alguien, no para cubrir el cuerpo, sino para expresar lo que había empezado a despertar en mí. No era vanidad, era afirmación. Elegí prendas suaves, ligeras, con cortes que insinuaban sin exhibir. Preparé una maleta pequeña, sin prendas funcionales.
solo aquellas que me hacían sentir diferente al verme en el espejo. Dormí poco, y cuando llegó la mañana, me vestí con el mismo cuidado con el que una actriz se prepara antes de salir al escenario. Sabía que lo que estaba por ocurrir cambiaría cosas, aunque no sabía cómo ni en qué medida. Cuando él llegó, yo ya lo estaba esperando en la puerta, maleta en mano. Me sonrió al verme. No dijo nada, pero su mirada recorrió mi silueta con una lentitud tan precisa que sentí cómo mi piel se erizaba sin que él me hubiera tocado. El trayecto fue silencioso al principio. La radio sonaba en un volumen casi imperceptible. Él conducía con una serenidad que contrastaba con el torbellino que yo sentía dentro. Observé sus manos en el volante, sus muñecas marcadas por el sol. Todo en él parecía seguro, y esa seguridad me atraía más que cualquier palabra dulce. ¿Estás bien?, preguntó sin mirarme, con los ojos en la carretera. No lo sé, respondí. Pero estoy aquí, asintió. No pidió más. Al llegar, el pueblo era más pequeño de lo que había imaginado. Calles de piedra, casas de una planta, y una brisa marina que parecía arrastrar los silencios acumulados de otros viajeros. El hotel estaba al borde de un acantilado, con una vista clara del mar. 2 habitaciones reservadas, separadas. Ningún gesto apresurado, ninguna presión. La mía era sencilla, con cortinas blancas y una cama amplia. Al abrir la ventana, la sal del mar entró como un suspiro viejo. Me quité los zapatos, caminé descalza sobre el suelo de madera, y sentí, por primera vez en meses, que mi cuerpo tenía un peso propio, una presencia no funcional, no subordinada a las necesidades de otros. Por la tarde, salimos a caminar por el malecón. La conversación fluyó entre pausas. Hablamos de cosas triviales, libros, películas, comidas favoritas, pero había algo en la manera en que él me miraba, en la forma en que me escuchaba, que transformaba todo en algo íntimo. No por el contenido, sino por la atención. Entramos a una cafetería frente al mar. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Pedimos vino. Él me miró con la misma intensidad suave de siempre, pero esa vez había algo nuevo. Una espera. Una expectativa sin palabras. ¿Estás arrepentida de haber venido?, preguntó, sin dramatismo. No, Amber, pero sí tengo miedo. ¿De qué? De perderme. De no poder volver. Él no respondió. Tomó mi mano sobre la mesa. No como un gesto romántico, sino como quien afirma una presencia. Sus dedos eran cálidos, firmes, y mi piel respondió de inmediato, con un estremecimiento que no pude evitar. El contacto era leve, pero en mi interior se sintió como una sacudida. Volvimos al hotel al caer la noche. Las calles estaban casi vacías. No dijimos mucho más. Caminamos juntos, a paso lento, sin tomarnos de la mano, pero sabiendo que algo se había movido dentro de los dos. Al llegar al pasillo donde estaban nuestras habitaciones, me detuve frente a la mía. Busqué la llave en el bolso, sabiendo que él me observaba. Cuando la encontré, levanté la vista. Gracias por traerme, dije. Gracias por venir. No hubo beso. No hubo roce. Pero al entrar en la habitación y cerrar la puerta, supe que entre nosotros había ocurrido algo. No físico aún, pero sí irreversible. Me senté en la cama sin encender la luz. Me desnudé lentamente. No para dormir, sino para sentir el roce del aire sobre la piel. Me cubrí con la sábana, no por frío, sino por pudor ante mí misma. Y allí, sola, con el sonido del mar entrando por la ventana, supe que el día siguiente no sería igual, que algo, más allá de las palabras, ya había comenzado a romperse por dentro. Desperté con el rumor del mar entrando por la ventana. La luz era distinta, filtrada por las cortinas blancas, suave, casi líquida. Por un instante olvidé dónde estaba. El techo de madera, el olor a sal, la ausencia de sonidos domésticos, y entonces lo recordé. Estaba sola, pero no como en casa. Estaba sola dentro de algo que yo misma había elegido, y esa diferencia lo cambiaba todo. Me senté al borde de la cama con la sábana aún enredada entre las piernas. El suelo estaba frío. Me puse de pie con lentitud,
como si no quisiera alterar la atmósfera que había en la habitación. Me duché sin apuro, dejando que el agua me recorriera el cuerpo con una conciencia nueva. No era el agua lo que me estremecía, era la expectativa, el saber que él estaba en la habitación contigua, que tal vez también había despertado, que tal vez también pensaba en mí con la misma inquietud. Me vestí con un vestido ligero, sin mangas, de color arena. Elegí el conjunto de encaje gris que había llevado como una apuesta silenciosa. Mientras lo ajustaba sobre mi piel, me miré al espejo. No buscaba aprobación, buscaba presencia, afirmación. El cuerpo reflejado no era el de una mujer joven, ni tampoco el de alguien acabado. Era el de alguien que había comenzado a escuchar sus propios deseos. Y eso se notaba. En los ojos, en la postura, en la forma de peinarse. Lo encontré en la terraza del hotel, leyendo. Tenía una taza de café entre las manos, las piernas cruzadas, la camisa arremangada hasta los codos. Me saludó con una sonrisa contenida, como si supiera que cualquier gesto mayor rompería algo delicado. Me senté frente a él. No dijimos nada durante un rato. No era necesario. «¿Dormiste bien?», dijo finalmente. Asentí. Bebí un sorbo del café, que me sirvió sin preguntar cómo lo quería. Lo sabía. O lo intuía. No era la primera vez que alguien me servía una taza sin errores. Pero sí era la primera vez en años que ese gesto me hacía sentir vista. Después del desayuno, salimos a caminar por un sendero que bajaba hacia la playa. No había turistas. Solo el sonido de las gaviotas y la brisa levantando pequeños remolinos de arena. Me quité las sandalias. Él hizo lo mismo. Caminamos en silencio, los pies hundiéndose apenas en la orilla húmeda. En algún punto nos detuvimos. Mirábamos el mar. Era azul oscuro, con líneas blancas quebrando la superficie. Él se giró hacia mí. Yo no lo miré de inmediato. Sentí su proximidad antes de verla. El calor de su cuerpo a unos centímetros del mío. La forma en que su sombra se superponía con la mía en la arena. Y entonces, sin aviso, sus dedos rozaron mi mejilla. Apenas. Como si dudara. Como si buscara permiso. No dije nada. Cerré los ojos. El beso fue distinto. No como aquel primero, medido, tenso. Este fue más largo, más cálido, más decidido. No había nadie alrededor. No había relojes. No había miedo. Su boca buscó la mía con un hambre contenida. No de cuerpo, de presencia, de afirmación. Mis manos se posaron en su pecho. No para detenerlo, para anclarme. Sentí el latido bajo su camisa, su respiración irregular. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva desde el centro mismo de mi carne. Cuando se apartó, lo hizo despacio, como si tuviera miedo de deshacer lo que acabábamos de construir. Yo no hablé. Él tampoco. Pero caminamos de regreso sabiendo que algo había cambiado de manera definitiva. El resto del día fue una sucesión de detalles sin sobresaltos. Almuerzo en un restaurante sencillo, miradas que se sostenían demasiado, gestos que antes habríamos evitado. Nos reímos de cosas pequeñas, compartimos un helado, nos sentamos en un banco frente al puerto. Parecíamos una pareja común, pero dentro de mí, todo era menos simple. Todo era fuego contenido bajo una capa fina de normalidad. Al caer la tarde, regresamos al hotel, cada uno a su habitación. Esta vez, el adiós en el pasillo fue distinto. No había prisa. No había necesidad de explicaciones. Sabíamos que al día siguiente, todo volvería a su cauce, que este paréntesis era frágil, pero también sabíamos que no era una fantasía. Era algo que se había abierto entre nosotros, como una grieta inesperada, y que ya no podíamos cerrar del todo. En mi cuarto, me senté en la cama aún vestida. Me quité los pendientes, me deshice el peinado. Luego, con una lentitud casi ritual, me fui desvistiendo. Al llegar a la ropa interior, dudé. La sostuve entre los dedos, observando la tela que había llevado durante toda esa jornada. La coloqué sobre la silla. No quise guardarla de inmediato. Era una pieza de testimonio, una prueba de que algo había ocurrido. Algo sin nombres, sin promesas, pero profundamente real. Me acosté sin ropa,
bajo las sábanas aún frescas. Cerré los ojos. Y en vez de luchar contra los pensamientos, los dejé venir. Recordé el beso, el roce de sus labios, la arena en mis pies, el sabor del vino al mediodía. Y no sentí culpa. Sentí una mezcla de tristeza y plenitud, como si finalmente hubiera tocado algo que me había sido negado por años. A la mañana siguiente, cuando nos despedimos para volver a la ciudad, no hablamos del futuro. No hicimos planes. Él me acompañó hasta la puerta de casa. Me dio un beso en la mejilla, leve pero cargado. Luego se fue. Entré con la maleta, como si volviera de un viaje cualquiera. La casa estaba en orden. El aire, detenido. Todo estaba como lo había dejado. Menos yo. Esa noche, cuando mi esposo intentó tocarme en la cama, mi cuerpo se tensó. No por rechazo, por confusión, por contraste. Lo dejé hacer. Fue breve, torpe, correcto. Me giré hacia la pared después. No lloré. Pero dentro de mí, algo se rompió de forma silenciosa. No porque hubiera sido infiel, sino porque entendí que ya no podía fingir que no lo era. Aunque todo el mundo creyera lo contrario. El regreso a la rutina fue como caminar con piedras en los zapatos. Nada parecía haber cambiado en la superficie, y sin embargo, todo era distinto. La ciudad, el tráfico, los horarios, todo volvía a su lugar. Pero dentro de mí, las piezas no encajaban como antes. Sentía una desalineación sutil, pero constante, como si ahora existiera una vida paralela corriendo bajo la superficie de la vida visible. Durante los primeros días tras el viaje, evité pensar demasiado. Me concentré en limpiar la casa, organizar papeles, cocinar comidas que nadie me había pedido. Mi esposo notó cierta distancia, pero no supo nombrarla. Me preguntó 2 veces si me pasaba algo, con ese tono neutral que más que preocuparse, busca cumplir con un deber. Le dije que era el cansancio, y él lo aceptó con esa facilidad con la que se acepta todo lo que no se quiere mirar. La intimidad entre nosotros se volvió más extraña. Ya no era ausencia, como antes. Era distancia, como si un vidrio invisible se hubiera colocado entre nuestros cuerpos. Yo lo tocaba por inercia, pero no lo sentía. Y cada vez que lo intentábamos, una parte de mí se replegaba. Ya no era dolor ni culpa, era indiferencia. Pasó una semana sin noticias de él. No un mensaje, ni una palabra. Me decía a mí misma que así debía ser, que aquello había sido un paréntesis, algo que debía archivarse en el fondo de la memoria. Pero el silencio me pesaba más que cualquier confrontación. Me había acostumbrado a su atención como quien se acostumbra al oxígeno, y ahora que faltaba, mi cuerpo entero lo notaba. El sábado por la tarde, mi hermana me llamó. Invitaba a toda la familia a almorzar al día siguiente. Había organizado una comida en su casa. Algo sencillo, dijo. Iríamos todos. Ella, su esposo, mis padres, mi esposo y él. La sola idea de compartir mesa me provocó un vértigo helado. No sabía cómo actuar, cómo sostener una conversación con alguien a quien había besado en una playa desierta, mientras los demás hablaban de recetas o anécdotas escolares. Pero no podía negarme. Mi ausencia habría sido más elocuente que mi presencia. El domingo amaneció nublado. Me vestí con cuidado excesivo, eligiendo un vestido azul marino sobrio, elegante pero sin intención. Me maquillé con suavidad, buscando neutralidad, y usé un conjunto de ropa interior blanco, simple, casi casto. Cada decisión era una forma de protegerme, de blindarme contra la inestabilidad que sentía por dentro. Cuando llegamos, la casa olía a pan recién horneado y carne asada. Las voces llenaban el aire con naturalidad. Él estaba en el jardín, conversando con mi cuñado. Al verme, levantó apenas la mirada. No hubo gestos innecesarios. No hubo torpeza. Solo un instante en que nuestras miradas se encontraron con una sobriedad que dolía más que cualquier exceso. Durante el almuerzo, me senté frente a él, mi esposo a mi lado. Hablábamos de temas triviales: el clima, el precio del aceite, las vacaciones de verano. Yo asentía, reía, fingía con una destreza que me sorprendía. Pero cada palabra que salía de mi boca
me hacía sentir más lejana de mí misma, como si mi cuerpo estuviera en la mesa y mi mente en otro lugar, recordando el roce de su mano sobre mi muslo, la sal del mar en su cuello, el sonido de su respiración cuando se separó de mí por última vez. En un momento, mi copa de vino se volcó levemente sobre el mantel. Me levanté con rapidez para buscar una servilleta en la cocina. Él se ofreció a ayudar. Caminamos juntos en silencio. Ya en la cocina, mientras todos reían afuera, quedamos solos por apenas un minuto. Un minuto cargado de todo lo que no podía decirse. ¿Estás bien?, preguntó, sin mirarme. No lo sé, respondí, bajando la vista. Hubo un silencio tenso, no por incomodidad, sino por la imposibilidad de nombrar lo que nos unía. Pensé en escribirte, dijo finalmente, pero no sabía si debíamos hablar o callar. ¿Y ahora lo sabes? Number, pero estoy aquí. Quise decir algo más, algo que abriera una grieta por donde pudiera escapar todo lo que tenía atrapado en el pecho. Pero no lo hice. Solo asentí. Lavé la servilleta manchada y la tendí con cuidado sobre el respaldo de una silla. Salimos juntos al jardín como si nada hubiera pasado. El resto de la tarde transcurrió en una calma artificial. Las conversaciones, las risas, los juegos de mesa, todo se sentía como una obra montada para protegernos del abismo que se abría bajo nuestros pies. Cada vez que él pasaba cerca, mi cuerpo se tensaba con una mezcla de deseo y temor. Cada vez que no lo veía, sentía una ausencia física que me pesaba en los hombros. Cuando nos despedimos, lo hice con un beso en la mejilla, igual que al resto. Pero el roce duró una fracción de segundo más. Y fue suficiente. En el coche, de regreso a casa, mi esposo habló de trivialidades. Yo fingí escuchar. Pero en mi interior, una pregunta me golpeaba con insistencia. ¿Cómo se sobrevive a una conexión que no se puede nombrar, pero que ya ha tomado raíz? Esa noche, al acostarme, sentí una punzada de tristeza profunda. No por lo vivido, sino por lo que ya no podía desvivirse. Me acosté de espaldas, mirando el techo. No quería soñar. Quería recordar. Y en el centro de mi pecho, un vacío nuevo comenzó a tomar forma. No de pérdida, sino de espera. La semana siguiente fue un terreno inestable. Me movía entre los días, como quien camina sobre una cuerda floja. Con cuidado, en silencio, sin mirar abajo. Nada había cambiado exteriormente. Nadie había dicho una palabra más alta que otra. Las cenas con mi esposo eran normales. Los mensajes familiares seguían llegando con memes, recetas, preguntas intrascendentes. Pero algo en mí se había torcido. Y ya no había manera de enderezarlo sin romperlo todo. Pasaban los días y él no escribía. No insistía. No aparecía por accidente en los lugares comunes. No dejaba rastros. Ese silencio me quemaba más que cualquier palabra. Era tan exacto, tan medido, que me hacía pensar que tal vez había sido más fácil para él que para mí. Que tal vez lo que ocurrió en aquel viaje había sido un paréntesis para él, y para mí una fractura irreversible. Pero entonces, una tarde gris, mientras caminaba por la zona del centro buscando un regalo para el cumpleaños de mi cuñada, recibí su mensaje. Si te digo que quiero verte, ¿qué me dirías tú? La pantalla tembló entre mis dedos. Me detuve en la acera como si el tiempo se hubiera suspendido. No respondí enseguida. Guardé el móvil y entré en una tienda cualquiera, solo para recuperar la respiración. Allí, entre estantes de cosas inútiles, supe que no quería seguir fingiendo, que no podía mantenerme en la superficie de mi vida sin hundirme por dentro. Respondí una hora después. 2 palabras. ¿Dónde y cuándo? Nos encontramos en una cafetería pequeña, cerca del puerto. El lugar no tenía nada especial. Mesas de madera, una vitrina con bollería barata, paredes amarillentas por el sol. Pero fue el lugar perfecto. Nadie nos miraba. Nadie nos reconocía. Él ya estaba allí cuando llegué. Me levantó la vista cuando me vio entrar, pero no se movió. No hubo sonrisas. No hubo formalidades. Me senté frente a él, con el corazón golpeando contra las costillas. Durante unos segundos,
Solo se oyó el zumbido del aire acondicionado. No pensé que responderías tan rápido, dijo él. Yo tampoco. No supe qué más decir. Tenía tantas cosas en la garganta que no encontraban forma. No quiero seguir escribiendo en secreto, continuó. No quiero que esto se convierta en algo sucio, escondido. Lo que pasó entre nosotros fue real, y me niego a tratarlo como una sombra. Lo miré. Su voz era baja, firme. No suplicaba, afirmaba, y eso me desarmaba más que cualquier ruego. Yo no puedo dejar mi vida, le dije. No ahora. No así. No te lo estoy pidiendo. Solo quiero saber si lo que sientes es tan fuerte como lo que siento yo. No respondí de inmediato. Bajé la mirada. Observé mis manos entrelazadas sobre la mesa, las uñas pintadas de un tono neutro, los dedos un poco tensos. Había tantas capas en esa conversación que apenas podía respirar. No quiero renunciar a lo que despertaste en mí, dije al fin. Pero tampoco quiero convertir esto en una mentira permanente. Me está rompiendo por dentro. Él asintió despacio. Se quedó en silencio. Luego, se levantó con suavidad. Lo entiendo, murmuró. Y si tú decides que no, que ya está, me iré. No, dije antes de pensar. No quiero que te vayas. No me miró con victoria, ni con alivio. Me miró con tristeza. Una tristeza honda, sin dramatismo. Luego, sin decir más, se inclinó hacia mí y me rozó la mejilla con los labios. Fue un contacto breve, casi paternal, pero la calidez que dejó me tembló hasta las rodillas. Salió de la cafetería sin mirar atrás. Me quedé allí, con el corazón en llamas y las manos temblando. Terminé el café frío. Caminé de vuelta a casa sin sentir los pasos. Esa noche no dormí. Pensé, reviví, imaginé, temí. Al día siguiente, él debía recoger unas llaves de una antigua propiedad que mi mejor amiga estaba por alquilar. Ella, sabiendo que yo había estado ayudándola, me pidió que se las entregara directamente. Un favor pequeño, casual. No sabía nada. Nadie sabía nada. Acepté sin pensar, o tal vez pensando demasiado. Acordamos vernos por la tarde en la misma casa. Un piso viejo, sin muebles, con paredes pintadas de blanco, y una cocina que olía a humedad. Cuando llegó, entró con cautela. Yo ya estaba allí. No nos saludamos como conocidos. No nos miramos como familia. Le extendí las llaves con una mano firme. Él las tomó, pero no las guardó. ¿Por qué accediste a venir?, preguntó. Porque quería verte sin testigos, respondí sin rodeos. Se acercó. El aire entre nosotros se tensó. Sentí que el cuerpo me latía desde adentro. No por miedo, sino por un deseo tan físico que era casi animal. Me miró en silencio, largo, y en ese instante comprendí que ya no importaban las palabras. El lenguaje nos sobraba. Nos besamos allí mismo. No hubo urgencia. Hubo hambre. Hubo espera contenida, dolor reprimido, y una ternura feroz que dolía en la boca. Sus manos me sostuvieron como si no pudiera más con lo que sentía. Las mías lo buscaron con igual necesidad. No cruzamos el límite, pero todo el cuerpo tembló al borde del abismo. Cuando nos separamos, respirábamos agitados. No dijimos nada. Nos miramos un largo rato. Y fue en ese silencio que supe que ya no se trataba de un error, ni de una aventura. Se trataba de algo más profundo, algo que iba más allá de lo permitido. Salí primero. Dejé las ventanas abiertas. La tarde se deshacía en luz naranja sobre las paredes vacías. Esa noche, al volver a casa, supe que mi vida estaba dividida en dos: la visible y la verdadera, y que la frontera entre ambas se volvía cada vez más delgada. No pasó mucho tiempo antes de que los encuentros dejaran de ser excepción. Sin palabras ni pactos, se volvieron parte de una rutina clandestina que no sabíamos cómo había comenzado, pero que ambos alimentábamos con la misma devoción. Nos veíamos a escondidas, en cafés discretos, en trayectos compartidos, en los espacios sin nombre que existen entre las horas oficiales del día. No era todos los días, ni siquiera cada semana, pero cuando ocurría,
Todo lo demás dejaba de importar. Yo no pensaba en términos de traición. La culpa, esa palabra tan pesada, me resultaba ajena. Lo que me torturaba no era la moral, era la imposibilidad de contener todo lo que sentía en el estrecho molde de mi vida actual. Vivía entre dos realidades, la doméstica, ordenada y correcta, y la otra, la subterránea, la que me hacía latir de nuevo. Con mi esposo, las cosas habían cambiado, aunque él no lo supiera. Me miraba con más atención últimamente, preguntaba más, tocaba más, como si percibiera, sin entender del todo, que algo en mí se había ido. A veces, cuando me abrazaba por la espalda en la cocina o intentaba besarme antes de dormir, sentía una punzada. Número de rechazo, de distancia. Era como si él se acercara a una parte de mí que ya no estaba allí. Respondía por reflejo, con gestos aprendidos, pero sin cuerpo detrás. Hubo una noche en la que, por primera vez desde el viaje, intentamos hacer el amor. Él se acercó con cuidado, con ese respeto casi tierno que siempre había tenido, y yo me dejé hacer, más por cariño que por deseo. Durante los primeros minutos, fingí, no placer, atención. Estaba allí, pero en mi mente, en mi piel, en mi aliento, estaba en otro sitio, en otro cuerpo, en otro ritmo. Cerré los ojos con fuerza, esperando que eso borrara lo que no debía estar allí, pero no funcionó. Cuando todo terminó, él me acarició el cabello y me susurró algo que no entendí del todo. Yo me giré hacia la pared, y en silencio lloré, no por lo que habíamos hecho, sino por lo que ya no éramos, por lo que me faltaba, incluso cuando todo parecía estar en su lugar. Al día siguiente, él, el otro, el prohibido, el necesario, me envió un mensaje corto. ¿Nos vemos al mediodía? No dije que sí. Solo le contesté con una ubicación, una cafetería cerca de la estación de trenes, donde nadie nos conocía y todo el mundo parecía ir con prisa. Llevaba un vestido gris claro y ropa interior de encaje color piel. Me perfumé como si fuera una cita, aunque sabía que apenas nos miraríamos unos minutos. Él llegó con su paso sereno, esa forma suya de moverse, como si no estuviera apurado por nada. Se sentó frente a mí, pidió café. Durante varios minutos no dijimos nada. Solo nos mirábamos. Había tanto contenido en ese silencio que cualquier palabra habría sido una interrupción grosera. «Te soñé anoche», dijo al fin. «¿Qué soñaste?» «Que caminábamos por la calle como si no debiéramos nada a nadie, y que tú te reías». Me quedé callada. No recordaba la última vez que me había reído así, sin razón, sin medida, sin contención. «Yo no sé si quiero una vida contigo», le dije, sin rodeos. «Pero sí sé que no quiero seguir una vida donde tú no estés». Él asintió. Sus ojos brillaron apenas. No me preguntó más. No me exigió nada. Y eso fue más devastador que cualquier promesa. Salimos del café sin tocarnos. Caminamos en direcciones opuestas. Pero toda la tarde, cada vez que me miraba en una superficie reflejante, un vidrio, una vitrina, una pantalla apagada, me veía distinta, no más bella, no más joven, más viva, más sincera con la mujer que era, y había callado durante años. Esa noche, mi esposo volvió antes de lo habitual. Cenamos juntos. Me habló de una propuesta nueva en su trabajo, de una posible mudanza a otra ciudad. Me lo dijo como una oportunidad, no como una decisión. Me pidió mi opinión. ¿Y tú qué quieres?, le pregunté. Él se encogió de hombros. Lo que sea mejor para los dos. Pero los dos ya no era un pronombre donde yo pudiera habitar con naturalidad. Era una idea, una ilusión que nos mantenía unidos por comodidad, por historia, por un afecto profundo que ya no se traducía en deseo ni en presencia. Lo miré. Lo quise. Pero lo quise como se quiere un abrigo en invierno, por lo que representa, no por lo que se siente. Me fui a dormir temprano, no para descansar, para pensar, para ordenar las partes de mí que estaban en disputa. Y esa noche, en la oscuridad de la habitación, sin sonido más que el de su respiración junto a la mía, supe que estaba llegando al borde.
No de la traición, no del escándalo, al borde de la verdad. Una verdad que no podía decirse en voz alta, pero que quemaba en la garganta. Una verdad que me empujaba, sin piedad, a elegir. Era una mañana sin color. El cielo, gris y opaco, parecía reflejar lo que yo llevaba dentro. El calendario marcaba lunes, pero en mi cuerpo no había día, ni ritmo, ni propósito claro. Me levanté sin ganas, sin rituales. No preparé café, no encendí la radio. Caminé descalza por la casa, con esa sensación que precede a las decisiones importantes, cuando sabes que algo va a cambiar, aunque todavía no puedas nombrarlo. Habían pasado semanas desde aquella última conversación, desde aquel beso en la casa vacía. No volví a verlo desde entonces. Nos escribimos solo una vez más, brevemente. Él me dijo que se marcharía a otra ciudad. Un proyecto nuevo, un cambio. Me lo dijo con respeto, sin exigencias, sin drama. Como quien comprende que ya no puede quedarse en un lugar donde lo que siente no puede vivirse a la luz del día. Y yo, en respuesta, solo escribí: lo entiendo. Nada más. Desde entonces, el silencio se había instalado como un huésped más en mi vida. No uno incómodo, tampoco amable, simplemente presente. Con mi esposo, la calma fingida se mantenía. Seguíamos desayunando juntos. Él seguía contando sus cosas. Yo seguía escuchando con gestos que simulaban atención. Pero por dentro, cada vez que él hablaba del futuro, de viajes, de reformas en la casa, yo sentía que se refería a otra persona, a una versión de mí que ya no existía, una que aún no sabía que podía sentir más, desear más, necesitar más. Una tarde cualquiera, mientras planchaba camisas en el salón, abrí un cajón viejo del mueble bajo la ventana. Allí encontré una foto, una de esas que se guardan sin motivo y envejecen sin ser vistas. Era de un verano en familia, de hace varios años. Él estaba allí, más joven, más sonriente, con esa mirada suya que parecía estar siempre esperando algo del mundo. Yo también aparecía. Estaba de pie a su lado. Sonreía, pero no lo miraba a él. Miraba a la cámara, y aún así, había algo en esa imagen que me estremeció. No por lo que mostraba, por lo que ahora significaba. Guardé la foto de nuevo y seguí planchando como si nada, pero algo en mi pecho se había movido. Esa noche, después de cenar, salí a caminar. No avisé a nadie. No llevé bolso. Solo las llaves en el bolsillo y el abrigo sobre los hombros. Caminé sin rumbo por calles silenciosas. Me perdí a propósito. Me senté en un banco del parque viejo, ese que solíamos visitar con frecuencia cuando recién nos habíamos casado. Allí, entre el olor de la tierra húmeda y el sonido lejano del tráfico, me permití llorar. No por él, no por mi esposo, por mí, por todo lo que había postergado, por los años invertidos en la idea de una vida que ya no me abrazaba, por la mujer que había sido y que, sin saber cuándo, había dejado de ser. Me sentía como alguien que se baja de un tren en marcha, magullada, mareada, pero viva. Volví a casa tarde. Mi esposo dormía. Me metí en la cama en silencio, sin desvestirme. Cerré los ojos, pero no dormí. Esa noche pensé en todo lo que había ocurrido. Desde el primer roce, el primer beso, las conversaciones interrumpidas, los silencios compartidos. No había arrepentimiento en mí, tampoco certeza, solo una comprensión serena. No podía seguir viviendo una vida que no me incluía por completo. Pasaron algunos días más. En uno de ellos, mientras él se duchaba, preparé café y me senté en la mesa del comedor, con una libreta y un bolígrafo. No escribí una carta. No escribí confesiones. Solo palabras sueltas. Deseo, silencio, cuerpo, falta, futuro, frontera, verdad. Las fui leyendo una por una, y entendí que no se trataba solo de una historia con él. Se trataba de algo más profundo, de haberme reencontrado con una parte de mí que había dormido durante años, que había sido silenciada por las obligaciones, por el deber, por los buenos modales, por el miedo. Unos días después, él se fue. Me refiero a mi esposo. Un viaje de trabajo corto,
de 2 noches. La casa quedó en silencio. Y yo, en lugar de llenarla con música o ruido, la habité como quien explora un espacio nuevo. Me duché con calma. Elegí una ropa interior suave, de esas que usaba solo en ocasiones. No por seducción, por placer. Me puse un vestido que me gustaba, me maquillé ligeramente y cociné solo para mí. Una cena sencilla, con vino. Encendí velas. Me senté a la mesa como si esperara a alguien, pero no esperaba a nadie. Me esperaba a mí. Esa noche dormí desnuda. No por provocación, por libertad. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí vergüenza al tocarme, al mirarme, al habitar mi cuerpo sin juzgarlo. Cuando mi esposo regresó, me encontró distinta. No lo dije con palabras. No hubo declaraciones. Pero en mi mirada había una calma nueva, una certeza silenciosa. Él lo notó. No me preguntó qué había cambiado. Tal vez lo entendió. O tal vez prefirió no saber. Pasaron las semanas. Él no volvió a escribirme. Yo tampoco. Supe que se había ido de la ciudad. Lo supe por mi hermana. Lo dijo al pasar, sin carga, sin intención. Está bien, empezando de nuevo. Asentí. No pregunté más. No era necesario. Y así, un día como cualquier otro, lo soñé. No había playa. No había besos. Solo estábamos en un mercado, comprando fruta. Él me tendía una manzana, y yo la tomaba con una sonrisa. Desperté con una paz nueva. No de olvido. De integración. Miré mi reflejo en el espejo. Me vi. Por fin me vi. No como esposa. No como amante. No como madre, hija o anfitriona. Me vi como mujer. Y en ese reflejo, sin decirlo, supe que no me debía nada. A nadie. Que lo vivido fue real. Que lo amado fue sincero. Y que aunque él ya no estuviera, había una parte de mí que él me ayudó a recuperar. Y eso, en silencio, era suficiente.